Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar entonces la sesión del día de hoy. El tema es ciclo de vida y normativa ISO en inteligencia artificial generativa. Soy el ingeniero Moisés Mesa. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja por la invitación de participar en el curso avanzado de inteligencia artificial y IA generativa en salud. Ok, este va a ser parte del contenido que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el tema del ciclo de vida, primero de una mirada macro de gestión, desde una mirada técnica, después vamos a ver una mirada regulatoria y finalmente vemos una mirada orientada a la parte de salud. Entonces, desde una mirada de gestión, vamos a ver obviamente la parte de la gestión del software, vamos a empezar esta primera parte. Primero comentar que cuando hablamos de inteligencia artificial, una inteligencia artificial finalmente busca, digamos, resolver una problemática, busca apoyar en algo, y bueno, esta o cualquier inteligencia artificial finalmente va a terminar en un desarrollo de software, ¿no? Por eso justamente coloqué al inicio gestión de software. Entonces, como inteligencia artificial tenemos varios tipos de modelos. Tenemos, por ejemplo, las redes neuronales fully connected, tenemos, por ejemplo, las redes convolucionales, que ya tenemos capas convolucionales de cara a resolver el problema. Tenemos los modelos basados en la red Transformer, ¿no? O la arquitectura Transformer, ¿no? Los modelos, por ejemplo, en coding, como BERT, por ejemplo, o decoding, basados en decoding, por ejemplo, los modelos GPT. Hoy en día, digamos, tal vez lo más famosos, lo más usados, son los modelos de lenguaje largo, ¿no? Que generalmente buscan entender, digamos, el lenguaje natural, humano, y poder, digamos, entregarte también o comunicarse a través de un lenguaje natural humano, ¿no? A través de texto, a través de imágenes, a través por ejemplo, de contenido generativo que te pueda dar, ¿no? Cada uno de estas, digamos, idealizaciones de estos modelos ha sido basado, digamos, en un artículo o alguna investigación previa de por medio, ¿no? Acá quería agregar de que ha salido, digamos, así como el Attention is All You Need en el 2017, un paper donde introdujo una arquitectura llamada Transformer y ha causado toda una revolución. Esta arquitectura, digamos, ha sido, digamos, inspirada para desarrollar otros tipos, ¿no? Como por ejemplo el basado en Nested Learning, que introduce, digamos, un modelo que pueda incorporar nueva información sin olvidar lo aprendido y gestionar memorias a distintos plazos, ¿no? Es como una nueva perspectiva que se está incluyendo. Probablemente los nuevos modelos vengan, digamos, con esta nueva forma de trabajo. Ok, centrémonos aquí. Tenemos, vamos a ponerlo como ejemplo ChatGPT. Nosotros interactuamos constantemente con esta herramienta ChatGPT. ChatGPT es un software que dentro digamos, de este software, el modelo de inteligencia artificial que está corriendo es GPT en sus diferentes versiones, ¿no? Tenemos GPT-3, GPT-4, GPT-5 y cada una de sus subversiones, ¿no? Pero finalmente es un software. Todo software tiene un frontend donde nosotros podemos interactuar, donde el humano puede interactuar o incluso puede interactuar a través de una máquina. Y detrás está corriendo un servicio donde está ejecutando llamadas hacia la inteligencia artificial. ¿Por qué lo comento eso? Porque cuando nosotros tratamos de entenderlo de forma eh, general, estructurada, cuando lo veamos de un punto de vista de software se entienden muchísimas cosas más. Las normativas justamente caen hablando en algunas a nivel de software, otros a nivel, digamos, de IA y otros incluso, por ejemplo, en salud como dispositivos médicos, ¿no? Pero finalmente todos estos están, digamos, de la mano, ¿no? Uno no puede, digamos, por ejemplo, si quiere trabajar un dispositivo médico, no, o sea, está intrínsecamente relacionado a un software. Y eso también cuando se trabaja usando IA, está intrínsecamente relacionado, por ejemplo, al modelo que estás trabajando. Entonces, esas tres cuestiones, que más adelante vamos a ir profundizando más, están bastante entrelazadas, ¿no? Entonces yo acá me voy a centrar la IA como si fuera un software para poder, digamos, verlo inicialmente de manera macro, después de manera un poco más técnica y finalmente viéndolo de una parte de normativas. Ok, yo les comentaba de que si empezamos de una mirada de gestión, de una mirada macro, el punto de partida es poder identificar cuáles son las problemáticas, cuáles son los objetivos, cuál es el alcance que se tiene que desarrollar, ¿no? Y todo esto es competencia de un desarrollo de gestión de proyecto. Es por eso que empiezo recalcando, digamos, de que la gestión de proyecto hoy en día es eh, bastante importante el conocimiento de estos, digamos, como recomendaciones que se dan
para poder ejecutar proyectos que involucren IA. Si bien es cierto, la guía como el PMBOK puntualmente no es una guía orientada 100% a inteligencia artificial, incluye capítulos de cómo poder optimizar procesos, optimizar, digamos, el desarrollo de cualquier tipo de proyecto, pero utilizando inteligencia artificial. ¿Por qué es importante conocer esto? Uno, porque cuando nosotros trabajamos con inteligencia artificial a nivel, digamos, de desarrollo, nosotros tenemos uno que es ir fase, ¿no? Como una fase de inicialización, donde vemos todo lo que son los requerimientos, todo lo que son los stakeholders, el tema del planeamiento, que quiere decir el diseño del proyecto propiamente dicho, un cronograma de trabajo, y después la ejecución que involucra el tema de la construcción del modelo de inteligencia artificial, después ya implementarlo en un servidor y finalmente el proyecto ya cerrado como tal y después puede ir, digamos, una etapa ya de ventas, etcétera, ¿no? Todo proyecto siempre es temporal. Si nosotros, si, por ejemplo, eh, queremos desarrollar un modelo de IA para que pueda tal vez diagnosticar cáncer, por ejemplo, yendo solamente a la parte técnica, obteniendo solo la base de datos y probar, podría estar hasta cierto punto sesgado, ¿no? Nosotros tenemos que ver finalmente si el proyecto es viable, si el proyecto, digamos, quiénes son los stakeholders, quién va a ser, digamos, digamos, la gente con la cual tú vas a interactuar, que entre ellos te van a comprar el producto, por ejemplo, acá mínimamente se tiene que saber entre quién es tu usuario, quién es tu cliente, quiénes son los que te van a apoyar, etcétera, ¿no? Son todas esas cosas complementarias que siempre es bueno conocer de cara a un proyecto que involucre algún desarrollo de IA, ¿no? Existen también, por ejemplo, la forma de trabajo ágil, ¿no? Entre ellas tenemos Scrum, Canva, entre otros, ¿no? Por ejemplo, en el Scrum el proceso que trabajan es, nosotros tenemos identificado la problemática, los requisitos, y a partir de ahí, digamos, necesitamos desarrollar cuáles son las tareas, ¿no? Y estas tareas, por ejemplo, se ponen en los backlog para que a través de un Product Owner interactúe con un Scrum Master y poder, digamos, definir todas estas tareas, ¿no? Y finalmente el Scrum Master con el Team Developer ya desarrollar a través de Sprint todas las actividades, ¿no? Scrum está más orientado al desarrollo ágil de proyectos de software, ¿no? Por eso lo pongo en mesa, ¿no? Que son, digamos, eh, forma de trabajo en equipo a nivel macro cuando desarrollamos tecnología. Finalmente lo que se busca es que tú puedas tener más que un desarrollo, puedas ejecutar el desarrollo, puedas desplegarlo y siempre centrado en, digamos, en el humano, ¿no? Y obviamente ahora que incluimos la tecnología de IA en algún proceso, tener una secuencialidad para ello. Pero una mirada, digamos, de gestión de forma general siempre es algo bastante deseable. Entonces ahora si arrancamos desde una mirada técnica, empezamos mencionando como mirada técnica un poco lo que ya estaba comentando, toda inteligencia artificial que nosotros interactuamos hoy en día, sea Perplexity, Cloud, ChatGPT, Copilot, todo lo que nosotros interactuamos, propiamente no es una inteligencia artificial. Nosotros lo que estamos interactuando es generalmente con un front, con el producto final, ¿no? El producto final que nosotros visualizamos es un front. Pero este frontend, que es una página web, está haciendo llamadas constantemente hacia un servidor que está alojado probablemente en alguna nube y esta, digamos, está corriendo un código, un servicio que está interactuando con, digamos, el cliente, que es tu computadora, y está enviándole constantemente información por medio del protocolo HTTP para que se visualicen en pantalla. ¿Por qué menciono todas estas cuestiones, tal vez, un poco más técnicas? Porque el modelo de inteligencia artificial no está en tu computadora, está en la nube, está en algún servidor. Y nosotros desde nuestra computadora, que podemos tener recursos muy bajos de cómputo, como de RAM o incluso de memoria, eh, puede, a pesar de ello, interactuar por medio de Internet hacia ese servidor y poder, digamos, obtener respuesta, ¿no? de este modelo de IA, ¿no? Que puede ser tal vez un modelo fully connected, modelos computacionales, modelos basados en transformers, etcétera, ¿no? Y para el caso puntual, por ejemplo, algún LLM, como por ejemplo que está corriendo dentro del servicio de cloud, por ejemplo, que es el producto de la empresa Anthropic. Algo también bastante a resaltar es que siempre todo de la parte del servidor, siempre hay una base de datos. Ahora, digamos, en el mundo ya es una base de conocimientos, donde esos conocimientos alimenta, digamos, al modelo de IA para que pueda constantemente ir actualizando, ¿no? También existe una base de datos como tal per se, que es dentro donde se puede colocar, por ejemplo, registro de usuarios, algunas métricas, algunas estadísticas, etcétera, ¿no? Pero todo esto es un ecosistema técnico que siempre hay que tenerlo en mente, ¿no? Entonces, propiamente dicho, cuando nosotros trabajamos con ChatGPT,
La IA no es ChatGPT, ¿no? La IA es el modelo que está detrás de ChatGPT, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, GPT 3.5. En el caso de que estoy interactuando con Cloud, la IA es eh, Opus, por ejemplo, ¿no? O Sonnet, por ejemplo, que son los modelos propiamente dicho de su IA, ¿no? Pero en el común denominador, de forma, digamos, coloquial, podemos llamarlo como inteligencias artificiales a estos software o a estos frontend que nosotros interactuamos, ¿no? Recordemos, tenemos la parte frontend que es lo visual y la parte backend que corre todo lo que es la lógica. Ok, a nivel, digamos, de los modelos de deep learning, los modelos de clasificación o regresión, y tanto digamos, de una perspectiva de, de un modelo fully connected, por ejemplo, o tal vez un convolutional layer, por ejemplo, model, resuelven problemas, ¿no? Como clasificación, regresión, forecasting, ¿no? Todos estos modelos, por ejemplo, siguen como un estándar, ¿no? Una guía, ¿no? Que es el CRISP-DM, es que es tal vez uno de los más usados, ¿no? Donde parte, digamos, su ciclo de trabajo entendiendo el negocio, ¿ya? Después entendiendo la data, después preparando la data, después modelando, evaluando y desplegando. El entendimiento de la data, si voy a trabajar, por ejemplo, en un proyecto para desarrollar algún modelo de predicción, no sé, si alguna población, o tal vez de diagnóstico de diabetes, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Tenemos que entender el negocio de ahí, ¿no? Y entender también, por ejemplo, em, cuáles son los sintomatologías de una persona con diabetes, qué tipo de diabetes vamos a abordar, hay tipo 1, tipo 2, hay tipo gestacional, por ejemplo, y hay otras consideraciones que también se abordan en esta etapa, ¿no? Una vez empapándote con el negocio, vas a lo que es el entendimiento de la data, ¿no? Por ejemplo, el valor de glicemia, el índice de masa corporal, no sé, antecedentes de otras enfermedades, comorbilidades, etcétera, ¿no? Toda esa base de datos, entenderlo, a partir de ahí ya empiezas a preparar la data, ¿no? Que quiere decir, digamos, todo lo que es EDA, todo lo que es, por ejemplo, Feature Engineering, Feature Selection. La diferencia entre Feature Selection y Feature Engineering es que tú, al final de todo tu dataset, extraes los features relevantes y de ese feature relevante tú puedes hacer también combinaciones como para evitar la multidimensionalidad, ¿no? Y son temas propiamente dicho del quehacer, digamos, de desarrollar un modelo, ¿no? Después que haces toda esta parte, incluye también el escalado, por ejemplo, ¿no? Haces, digamos, tu splits o trabajas, digamos, con alguna otra forma de poder dividir la data entre data entrenamiento, data test, por ejemplo, y haces con el modelado, ¿no? Empiezas con todos los modelos, digamos, si es clasificación, no sé, por ejemplo, puedes tener modelos como AlexNet, etcétera, ¿no? Y si es tal vez fully connected, simplemente puedes hacer algo con transfer learning, etcétera. Obtienes tus métricas y a partir de tus métricas, si son buenas, despliegas. Si no son buenas, simplemente sigues el flujo y nuevamente pasas con el ciclo nuevamente, ¿no? Tal vez si las métricas no son buenas, tal vez necesito entender un poco más el negocio, tal vez necesito tal vez entender un poco más la data y finalmente seguir el proceso, ¿no? Pero si las métricas son buenas, vale la pena hacer un despliegue, ¿no? Pero el despliegue, digamos, también es periódico, ¿no? O sea, si hay un momento en el cual requiero actualizar con una nueva base de datos, requiero nuevamente pasar este ciclo del CRISP-DM, ¿no? Ahora, desde el 2017 que salió el paper de Attention Visual Unit por Google, cambió la red del juego, introdujo la red Transformer, ¿no? Basados en dos partes, un modelo encoding y un modelo decoding, y bueno, acá también trabaja con lo que son embeddings, ¿no? Es decir, la secuencia de texto que ingresaba se tokenizaba, se particionaba, y con los embeddings, digamos, tratabas de poder asignarle un valor numérico a cada uno de los tokens, pero relacionando, digamos, con los demás para ver su importancia, ¿no? De estos modelos, por ejemplo, salieron los basados en coding, modelos basados como BERT, Alberta, Roberta. Tenemos los modelos basados en solo decoding, ¿no? Que son los modelos GPTs, por ejemplo, los modelos Gemini, Llama y tal vez todos los LLM que hoy en día conocemos, ¿no? Existen también los modelos encoding, decoding, que se utilizan principalmente, por ejemplo, para lo que es traducción de idiomas, ¿no? Entre otras aplicaciones. Entre, por ejemplo, los decoding, principales aplicaciones son clasificación de sentimientos, reconocimiento de entidades. Aplicaciones solo de coding, tenemos por ejemplo sumarización de texto, por ejemplo corrección de texto, generación de imágenes, videos y todo lo que es la parte generativa va por la parte de coding, ¿no? Incluso también en coding de coding. Ahora, ¿cuál es el análogo del CRISP-DM pero para modelos
LLMs. Tradicionalmente a nivel de software existía algo que se llama el DevOps, ¿no? Que buscaba de que el desarrollo de software tenga un despliegue, una integración continua y un despliegue continuo, que quiere decir que una vez que valides tu modelo o tu software en general esté constantemente, digamos, siendo actualizado, ¿no? Pero ahora, a nivel, digamos, de IA, tenemos lo que se llama el LLM Ops, ¿no? Que es, como dice el LLM, está relacionado, digamos, a estos modelos generativos, LLMs, y también sigue un flujograma. El flujograma se divide en dos partes. Tenemos la parte inner loop y outer loop, ¿no? Inner loop es principalmente enfocado en el desarrollo del modelo per se o la actualización del modelo PC per se, porque por lo general tú no creas el modelo de cero, ¿no? Tú descargas un modelo, pero parece que tener bastante criterio en qué modelo se va a trabajar, ¿no? Puedes bajar tu modelo basado en Llama, Llama 1B, por ejemplo, Llama 2B, Alpaca, modelos que son modelos open source, por ejemplo. Acá se trabaja principalmente con modelos open source, pero también hay forma de poder hacer técnicas como fine tuning, por ejemplo, a modelos privados, ¿no? Pero obviamente hay un costo de por medio. Eh, en el inner loop se ve esta parte, en el outer loop ves más orientado al despliegue, ¿no? En el inner loop empieza, digamos, con haciendo un análisis explorativo de los datos, todo el tema de la normalización de los datos, toda la parte de preprocesamiento, ¿no? Después hace la experimentación. Acá tú, por ejemplo, ya generas, propiamente dicho, tu LLM, ¿no? En una clase pasada y ya he explicado, por ejemplo, algunas técnicas que se trabajan, como por ejemplo el fine tuning, que es el ajuste de pesos, o aplicando Cullora, por ejemplo, agregándole un valor adicional al peso para darle un comportamiento ajustado. Tienes, por ejemplo, el instruction tuning, tienes el prompting, por ejemplo, para darle ya un contexto y una guía, ¿no? Y otras técnicas como el RAG, para darle, digamos, una fuente de conocimiento para que efectivamente pueda cumplir su tarea a partir de los lineamientos que te da esa fuente de conocimiento. Una vez que tengas tu LLM, digamos, ya funcionable, pues hacer las evaluaciones, ¿no? Aquí evaluaciones hay muchísimas. Hay el BLEU, por ejemplo, que mide la semejanza entre el texto generado y una referencia basada en coincidencias de n-gramas. N-gramas está más orientado a lo que es las frecuencias, por ejemplo, que se puede encontrar en un corpus. Existen otras más, por ejemplo, tienes el MLLU, por ejemplo, que también ve cuáles son las coincidencias semánticas, por ejemplo, ¿no? Mide las precisiones en tareas de múltiples dominios como razonamiento y conocimiento general, ¿no? Y después de evaluar, empiezas ya a hacer una validación con Q&A answering, que quiere decir, tú le haces preguntas y respuestas y tú le das un feedback, ¿no? Como humano, ¿no? Esa es una etapa que se llama Reinformer Learning for Human Feedback. Después haces un deployment, ¿ya? Y entras a la parte de lo que es outer loop, ¿no? En outer loop, probablemente dicho, ya haces lo que es la inferencia, y el modelo está corriendo y tú constantemente estás monitoreando cuáles son las respuestas que te está dando, ¿no? Después de ello, digamos, si tú consideras toda la data obtenida a través de las respuestas y las preguntas, se puede almacenar para poder ser nuevamente entrenado el modelo. Entonces son como digamos, una forma de cómo abordar los LLMs, ya adaptándolo a un modelo o a un ecosistema de cómo se gestiona el despliegue de un software, ¿no? Recordemos, ¿no? Nosotros cuando desarrollamos el software, en este caso vendría a ser un modelo que ya funciona, tiene métricas altas, necesitamos, digamos, tener un frontend para interactuar con humanos, tenemos que tener un backend, que es, digamos, el que hace la llamada propiamente dicho al modelo, tenemos que tener una base de datos para almacenar todas las consideraciones del caso, y todo este ecosistema alojarse ya sea on-premise en tu PC o en cloud, ¿no? Y ahí también hay criterios, ¿no? En cloud, por ejemplo, qué cloud vas a trabajar, ¿no? Ok, entonces pasemos ahora a una mirada regulatoria. Dentro de la mirada regulatoria, comentar de que como ciclo de vida de un software, que ya hemos comentado que se puede extrapolar para modelos de IA, actualmente el gobierno peruano sigue el alineamiento de la ISO 12277. ¿Ya? De hecho, también hay una resolución ministerial que promueve el uso, digamos, es una norma técnica, de hecho, para poder, digamos, en todos los sistemas del Estado peruano seguir los lineamientos que te da esa norma técnica ISO 12227, ¿no? Del 2016, donde no solo se enfoca en la parte técnica, que ya mencionaba, ¿no? La parte técnica, sino en la parte, por ejemplo, de gestión del software, en la parte de los riesgos del software, en la parte de la documentación, que es algo que tal vez se pasa por agua tibia, ¿no? Uno tal vez de la parte técnica se desarrolla un software y puede estar medianamente bien o bueno el software que tiene una IA de por medio, pero tiene cero documentación, entonces probablemente
cuando ya se pase al deployment y se interactúe con el usuario final, probablemente no se pueda utilizar también, ¿no? Entonces, la parte de documentación es bastante relevante, la parte de verificación, validación, y hay un término que me parece algo bastante a resaltar, algo relevante, es la auditoría del software, ¿no? También a nivel Perú, como regulación de la IA, ahora propiamente dicho de la IA, existe la Ley 31814, que es la ley que promueve el uso de inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del Perú. Esta ley cuenta con un reglamento que de hecho entró en vigencia este año. Se divide, digamos, a modo de resumen, en cuatro aristas muy importantes. La gobernanza para el desarrollo de la IA, la formación de capacidades y desarrollo innovador, el financiamiento, incentivos y medidas proactivas, y los riesgos y transparencias sumadas con la privacidad, ¿no? La gobernanza es bastante relevante, al igual que los riesgos, ¿no? Por ejemplo, según la ISO 42001, que es, digamos, de la cual está alineada a esta, a esta ley, te propone lo que son la gestión de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, uno evaluar el impacto, evaluación, digamos, de los riesgos que pueda, digamos, dar el hecho de poder desarrollar un software que no tiene, digamos, consideraciones como, por ejemplo, validaciones, auditoría, verificaciones por entidades competentes, ¿no? Esto es también lo que promueve esta ley 42, perdón, esta ISO 42001, que está alineada, digamos, a la ley 31814, que te enfoca de una gobernanza en inteligencia artificial, ¿no? Lo ve a nivel macro, está más para pensado a un nivel, digamos, de gestión de todo lo que es algún software que compone una inteligencia artificial, ¿no? No solo se enfoca en la parte técnica, como mencionaba, ¿no? El despliegue, sino toda la parte del diseño, la parte de la transparencia, evaluación de riesgos, la seguridad y la privacidad, ¿no? Esta ISO, la 42001, que como mencionaba, establece los requisitos para la gobernanza, la gestión de riesgos, el control de datos, la transparencia, la trazabilidad, la robustez y la supervisión humana en sistemas IA, no es la única. Tenemos otras ISO como la 22989, la ISO 23894, la ISO 5338, ¿no? Por ejemplo, en la ISO 22989 se centra principalmente en lo que es definición de terminologías, conceptos en IA, ¿no? O sea, si por ahí quieres citar algo que está relacionado a que es una IA propiamente dicho, aquí está la definición. El tema de los riesgos se define en la ISO 23824, que está alineada con la ley, ¿no? Por ejemplo, acá en el tema de los riesgos, se identificar, analizar, mitigar, para evitar, digamos, que tenga digamos, un mal desenlace, ¿no? El uso de este software, ¿no? Hoy en día que todo el mundo utiliza estas ideas generativas, que sin embargo te puede dar, digamos, por medio de alucinaciones, cualquier tipo de respuesta, ¿no? Y puede ser que te entregue algo bueno, ¿no? Pero puede generarte el sesgo de que siempre te va a dar respuestas buenas. Entonces, creer, digamos, a ciegas generalmente no es una buena práctica, ¿no? Todo lo que nos entregue siempre validarlo y a partir de ahí, digamos, generar digamos, esa política. En la ISO 5338 establece un marco formal para el ciclo de vida de los sistemas de IA, ¿no? Esta ISO es justamente donde me quiero centrar un poco más. Se parece mucho a lo que es la parte del CRISDM, donde parte, digamos, con la parte de la entrada, digamos, el análisis del negocio, del tema de los stakeholders, después haces el diseño propiamente dicho, verificas y validas y haces un despliegue, ¿no? Pero no solo eso, sino que ya empiezas con una otra parte más orientada a la evaluación, como la evaluación de la calidad, la evaluación o el tema del mantenimiento, el tema de una validación continua y finalmente esto entra en un bucle, en un ciclo, ¿no? Aquí un poquito más de lo comentado, ¿no? Eh, Todo este ciclo, basado en la ISO 5338, te establece un ciclo de vida de un sistema basado en IA, ¿no? Pero orientado más a una IA general, ¿no? Y esto se puede complementar, por ejemplo, con el LLMOps, por ejemplo, para enfocarlo ya en producción. Entonces, esta parte es sumamente importante, ¿no? No solo en la parte del desarrollo, sino en la parte ya orientado a gobierno. Okay, entonces, vamos a ver un poco sobre la mirada en salud. Primero comentar que, bueno, todo prototipo que hagas de IA con un enfoque en salud
se considera un dispositivo médico, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice la OMS. Según la OMS, los software también son considerados dispositivos médicos. Por ende, los software como aplicativos móviles, páginas web, potenciados por una inteligencia artificial, o sea, que integra una inteligencia artificial, también son considerados como dispositivos médicos. Ojo con eso. La OMS, tanto la OMS como la OPS eh, usan ese término SAMD, que es el software como dispositivo médico, ¿no? O en inglés es Software as a Medical Device. Ellos definen que un dispositivo médico, según el lineamiento que está dado por la OPS, es un documento que se llama Software como dispositivo médico, define dispositivo médico significa todo instrumento, aparato, implemento, máquina, artefacto, implante, reactivo para su uso in vitro. Software, ojo, acá dentro de definición dispositivo médico entra software, material u otro artículo similar o relacionado designado por el fabricante a ser utilizado solo o en combinación en seres humanos para uno o varios de los siguientes fines médicos. Diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de una enfermedad. Diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión. Investigación, reemplazo, modificación o soporte anatómico de un proceso fisiológico. Soporte o mantenimiento de las funciones vitales. Control de concepción, desinfección de dispositivos médicos. Suministro de información por medio de examen in vitro de muestras obtenidas. Si tú trabajas en algún desarrollo tecnológico que involucre algún diagnóstico de algo, que ya pueda ser tal vez en una etapa inicial como un clasificador, con sensibilidad y especificidad como métricas de por medio, es un dispositivo médico. Es un software, sí, pero también es un dispositivo médico. Ojo. Entonces, cuando hablamos de dispositivos médicos, tenemos que hablar de ciertos retos, ¿no? Como por ejemplo, la responsabilidad, ¿no? Si pasa algo con el software, digamos, si un software de diagnóstico diagnostica mal, ¿quién es el responsable de ese error, ¿no? El desarrollador, tal vez el médico tratante, o no sé, el equipo de mantenimiento. También el tema de la representatividad, ¿no? Cuando alguien desarrolla un software, puede tal vez incluir en ciertos sesgos. Por ejemplo, si descargamos algún modelo de una población asiática, no necesariamente ese modelo tiene una aplicación directa aquí en territorio peruano. Habría que ver ciertas consideraciones, ¿no? O sea, si solo tratamos de aplicarlo en otro territorio a ciencia ciega, probablemente no sea lo adecuado, ¿no? Y ahí estamos introduciendo sesgos de representatividad, ¿no? Otro challenge, lo que es el tema de la privacidad, ¿no? Que siempre, digamos, cuando se trabaja con modelos de IA, se requiere grandes cantidades de datos. Cuando trabajamos, por ejemplo, con LLMs, generalmente los LLMs, estos modelos ya vienen preentrenados. Pero si nosotros queremos suministrarle más una fuente de conocimiento, por ejemplo, para un RAG, esa data debe tener ciertas consideraciones de privacidad de por medio, ¿no? Después, cuando utilizamos, por ejemplo, modelos generativos, digamos, a través de un software como ChatGPT o Perplexity, hay que tener cuidado de que cuando interactuamos con ellos, mucha la data puede estar filtrada, ¿no? Porque tal vez no hemos hecho las configuraciones de que tal vez tus chats no sean públicos, ¿no? Porque justamente salió una noticia hace un par de años donde justamente las personas filtraban, o sea, indirectamente y sin querer, publicaban, digamos, su chat de modo público y todo el mundo se enteraba, ¿no? Entonces, esas consideraciones hay que tener en cuenta tanto para el desarrollo como para el uso, ¿no? Eh, Explicabilidad es otra cuestión muy importante, ¿no? Un LLM, por ejemplo, es una caja negra, tiene un montón de capas de redes neuronales, siendo la arquitectura Transformer, pero es poco comprensible. O sea, tú le das una pregunta para que hagas un diagnóstico y la respuesta es el diagnóstico per se. Pero más allá de que te dé una respuesta, tú lo que buscas es que te explique cómo llegó a esa, digamos, a esa respuesta, ¿no? Y ahí, por ejemplo, LLMs como MedPalm, por ejemplo, de Google, son hoy en día tal vez al menos en la parte médica, como los más voceados, ¿no? Por tener mayores métricas en pruebas de QA answering para evaluación de exámenes médicos en salud. A nivel, digamos, de transparencia, eh, la OMS ha sacado un montón de lineamientos, documentos orientados a buenas prácticas y uso de inteligencia artificial a nivel de salud, ¿no? Y tiene un montón de documentos que de hecho recomiendo que le puedan dar un ojo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos lo que es ética y gobernanza de inteligencia artificial para salud. También tenemos, por ejemplo, lo que es a nivel del Estado peruano, sacó un documento
donde habla sobre todo lo que es el estadio de la inteligencia artificial en Perú, cómo se ha ido trabajando, ¿no? Incluye también el tema de la ley, de que, digamos, instituciones del Estado peruano usan inteligencia artificial, cómo, son algunos documentos que puedan dar, digamos, un mayor luz ya de cara al uso de estos modelos. Ahora, a nivel de la FDA, que es esta entidad bastante relevante en el campo de la salud, incluye un punto adicional, ¿no? Cuando trabajas en el ciclo de vida de una inteligencia artificial, ¿no? No solo el desarrollo, o inicialmente con un diseño y un planeamiento, y bueno, con las otras etapas como la colección de datos, que ahí tiene que ver bastante con un tema de preprocesamiento, el desarrollo, la validación, el despliegue, el monitoreo, pero involucra una etapa más, que es la evaluación real en el mundo real, ¿no? ¿Qué quiere decir evaluación con humanos? Estudios probablemente epidemiológicos, ¿no? O ensayos clínicos, por último, ¿no? Para poder realmente cerrar este ciclo de vida del desarrollo de un software que involucre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta parte es bastante relevante y quiero que ustedes se puedan quedar, ¿no? Bueno, hemos hecho un recorrido de muchos como flujos de recomendaciones alineados, por ejemplo, a la parte de gestión, que para mí es muy importante tenerlo en cuenta, porque te da una mirada un poco más macro y no solo micro a nivel de desarrollo, y tener en cuenta, digamos, que al final todo desarrollo que vayas a hacer tiene que tener un propósito y algo final, ¿no? Para que no simplemente pueda hacer una publicación y ya está. Tiene que quedar en algo más, ¿no? Siempre en pro de beneficiar a nuestra sociedad como peruanos, ¿no? Esto no puede ser para mañana, no necesariamente es para mañana, o sea, esto puede tomar sus años, pero teniendo al menos la mirada de que el desarrollo que podemos tener tiene una implicación en el Estado peruano, obviamente de manera positiva, siempre es deseable, ¿no? Eh, Luego hemos visto una mirada técnica, viendo cada una de las partes de cómo se compone el desarrollo, después una mirada a nivel de gobierno que lo introduce la ISO 42001, la ISO 5338 con el ciclo de vida de un dispositivo en IA, y la parte, digamos, la ley 31814 con la parte normativa peruana, ¿no? Y acá finalmente cierro con la parte del FDA, que involucra, digamos, que este ciclo de vida del software que trabaja con IA o que involucra a la IA tiene que tener finalmente evaluación con humanos. Antes de terminar, una pregunta que siempre encuentro es